Hace 3 meses que juntos hicimos el unboxing del iPad Air de quinta generación con el procesador M1. Y el día de hoy quiero platicarte mi experiencia de uso a lo largo de todo este tiempo y sobre todo, platicarte las características que hacen a este iPad Air tan único. En cuanto a diseño, yo venía del iPad Air de cuarta generación y el salto del cuarta al quinta generación en lo personal, físicamente no sientes ninguna diferencia. Sigue teniendo el Touch ID en la parte superior, sigue teniendo el imán donde puedes conectar tu Apple Pencil y en la parte de atrás sigue teniendo los conectores, los 3 puntitos conectores para ponerlo en tu Smart Folio o en el teclado. Así que en esa parte no hay gran diferencia, sigue cargando por USB tipo C, las ranuras que tiene de altavoces siguen siendo 4, aunque solamente tiene 2 altavoces. Entonces en esa parte no vas a extrañar nada del iPad Air de cuarta generación. Tal vez en tus manos no sientas gran diferencia en cuestiones de diseño, pero donde viene el verdadero cambio es en el procesador y la memoria RAM, ya que pasaron al Apple Silicon M1, que es el mismo procesador que incorporaron en los iPad Pro y en las MacBook del 2020. Además pasó de los 4 a los 8 GB de RAM. Entonces por ese lado vas a sentir una fluidez bastante buena al trabajar en aplicaciones demandantes como LumaFusion, Procreate, Affinity Designer, Affinity Photo o de la gama de Adobe que son Photoshop e Illustrator. En lo personal yo sí he sentido una mejora al utilizar Procreate y al utilizar Affinity Designer y Affinity Photo, que son las que utilizo en mi día a día, porque me ha optimizado tanto la velocidad en las capas, la velocidad en la que edito, como también he sentido una mejora en el rendimiento de la batería, ya que en comparación con su predecesor siento como un 20% más de ahorro en batería. No, aunque Apple nos dice que los números son exactamente iguales, al momento de utilizarlo en tu día a día yo sentí una diferencia versus uno contra otro. Además, con la actualización del iPadOS 16, este iPad es compatible con el Stage Manager, que es el organizador visual, que te permite tener varias aplicaciones abiertas a la vez. Y como en mi caso tengo el iPad de 64 GB, no hace el uso del Swap Memory. Simplemente es con la pura memoria RAM para poder gestionar todas esas aplicaciones. Y profundizando un poco más en el apartado de batería, Apple dice en su página oficial que podemos tener un rendimiento hasta de 10 horas con conectividad Wi-Fi, que por cierto es Wi-Fi 6.0, es una conectividad bastante rápida. Pero retomando al tema de la batería, nos dice que hasta 10 horas de rendimiento. Claro que al utilizarlo con aplicaciones que son un poco más demandantes como las que te comentaba de diseño o de animación o ilustración digital, te rinde aproximadamente de 4 horas y media a 5 horas, que es más o menos el promedio que yo las he venido utilizando con el Apple Pencil y todo ello, ya que si tú lo quieres para toma de notas, lo quieres para algo un poquito menos demandante, que es la edición de documentos, hasta incluso videollamadas, creo yo que te rendiría de esas 5 horas hasta 8 horas. Así que si algún día vas a la escuela o tu trabajo y se te olvida el cargador, creo que vas a poder regresar con la batería suficiente para conectarlo llegando a casa. Y justamente hablando de videollamadas, este iPad la lleva al siguiente nivel, con la nueva función que nos presentaron en iPads anteriores, llamada Center Stage o encuadre centrado. Y gracias a la modificación que hicieron en la cámara de este iPad de 7 a 12 megapíxeles y mediante el uso de la inteligencia artificial, cuando tú estés en alguna de las aplicaciones de videollamadas, ya sea FaceTime, sea Zoom o sea cualquiera de las que utilices, te va a aparecer el encuadre centrado. ¿Y cómo funciona este encuadre centrado? Sencillo, tú pones tu iPad estático sin que nadie lo mueva y si tú quieres ir caminando durante el salón dentro del rango, la cámara te va a ir siguiendo como si alguien estuviera pues grabándote. Además, si entra otra persona a ese cuadro de acción, se va a hacer un zoom out para que las dos personas queden perfectamente encuadradas. En lo personal, para serles sincero, jamás he utilizado esta función en ninguna videollamada. En lo personal, yo no soy de las personas que les gusta estar caminando al hacer una videollamada. Soy de las personas que está más quieta y hablando así como lo estoy haciendo en este momento. Pero yo creo que en la creación de contenido esta función sería bastante buena. Lamentablemente, Apple no incorporó el encuadre centrado en la cámara principal de la aplicación del iPad. Creo yo que sería una función bastante interesante y que valdría muchísimo más la pena y que al menos para mí sería una función más útil y que de verdad sí utilizaría. Este iPad tiene una pantalla de 10.9 pulgadas, la cual para mí es un tamaño perfecto entre portabilidad
y comodidad, ya que al no ser tan enorme y ni tan pesada, la puedes meter en cualquier lugar sin sentir ese peso extra del dispositivo. Por otro lado, la comodidad es buena, ya que te permitirá en esa pantalla trabajar para contestar mensajes o lo que tú tengas que hacer, lo verás en una buena proporción. Además, esta pantalla trae una calibración DCI-P3 de color, lo cual es 25% superior al estándar sRGB. Así que si eres diseñador o te interesa mucho la precisión del color, este iPad es más que perfecto para ti. Además, no todo es trabajo. En el apartado multimedia, esos colores, ese rango de color te va a permitir disfrutar mucho más las series y películas que llegues a ver en tu iPad. Después de estos 3 meses de utilizar este iPad, tengo varios puntos que comentarte. El primero, el más negativo de todos, creo yo, que es el almacenamiento, ya que su modelo base es de 64 GB, los cuales te van a quedar muy cortos a menos que tengas un servicio de nube como el de iCloud, pero ahí tendrías que estar pagando una suscripción mensual. Creo yo que 64 GB no es una buena opción. Yo tengo el de 64 GB y solamente lo uso para esos temas de diseño y de productividad, pero realmente para otras cosas como poderle instalar juegos, que los corre de maravilla, pero para instalarle un juego creo que sí este iPad te va a quedar bastante corto en almacenamiento, no en rendimiento. Por otro lado, si te quieres ir a los 256 GB en este iPad, te estás acercando peligrosamente al precio del iPad Pro de 128 GB con el nuevo procesador M2. Entonces, si tienes el dinero suficiente para comprarte el iPad Air de 256 GB, júntate unos 500, 700, 800 pesos más y cómprate el Pro de 128 GB, ya que vas a tener el doble de memoria y un mejor procesador. Un punto positivo que tiene este iPad es que, aunque no tiene el puerto Thunderbolt en el USB tipo C, cuenta con esa conectividad que te va a permitir conectarle adaptadores, ya sea que en este caso, por ejemplo, yo le conecto el mouse, le conecto un teclado, le conecto también discos duros externos para poder trabajar como si fuera una computadora. Otra cosa que me di cuenta en estos meses de uso es que la batería en el standby es bastante buena, pero un truco que te voy a dar o un consejo que te voy a dar es que cuando dejes tu iPad en standby, le quites el Apple Pencil, porque de verdad lo drena bastante, o sea, de verdad muchísimo. Si antes me duraba, por ejemplo, 4 días en standby, con el Apple Pencil me dura 2 días y medio. Sí es un tema que drena bastante la batería, pero solo en el standby. En tu uso cotidiano no vas a notar la diferencia. Espero que todos estos comentarios que acabo de darte te sirvan para tomar una decisión basándose a mi experiencia de uso, si comprarte este iPad o no. No creo que es un mal iPad, sinceramente creo que es una herramienta bastante buena que te puede ayudar en diferentes ámbitos de tu vida, ya sea personal, profesional o escolar. Y en el caso de los profesionales, creo que es un buen iPad para modelo de entrada en lo que juntas para comprarte un iPad Pro. Porque sí, si vas a necesitar pasarte de un iPad Air a un iPad Pro si te quieres dedicar de lleno a la creación de contenido. Este te va a sacar del apuro, pero por la capacidad, que es el principal tema que le veo negativo, creo que eventualmente para la creación de contenido o los temas de profesional te va a quedar muy, muy corto. Así que espero que esta review después de 3 meses te haya funcionado para tomar una decisión si lo compras o no. Así que esto ha sido todo. Déjame tus dudas en los comentarios, o si quieres comentar algo más que yo haya pasado por alto, de verdad me va a dar mucho gusto leerte aquí abajo. Que tengas un excelente día y nos vemos en el siguiente video. Bye.